Hola a todos, gracias por cuidar siempre de nuestro canal. Continúe acompañándonos para recibir las últimas noticias. En la burbuja en la cual viven los Borbones, se han especializado en el abyecto arte de decir una cosa con la boca grande mientras sus actos indican todo lo contrario. Juan Carlos era un especialista en simular preocuparse por sus súbditos, cuando lo único que le quitaba sacar el sueño eran los millones que pudiera tener en cuentas suizas, y en qué sitio iría a dormir cada noche. Su hijo se muestra ante los ciudadanos como alguien que quiere renunciar a todo aquello miserable que representa a su padre. Pero una vez más, la doble cara de la monarquía española ha flotado en la superficie. En el fondo, de tal palo, tal astilla. Y Felipe también se llena la boca con palabras que le comprarán los que son más monárquicos que la bandera, pero que si se analizan, supuran un cinismo que echa para atrás. Desde que estalló la pandemia, el rey español se ha dedicado a hacer la misma videoconferencia una vez y otra, cambiando a su interlocutor. Alguna salidita para dejar claro que se muestra compungido con los españoles y algún paripé que otro. Pero si una cosa quedó clara desde un primer momento, es que la crisis por el coronavirus afecta y afectará al país en una doble vertiente. A nivel sanitario, caos absoluto, situación dramática y miles de víctimas mortales. Pero al dolor por tantas pérdidas humanas hay que sumar la dramática situación económica que se vive, y se vivirá a partir de ahora fuera de las puertas de Zarzuela. Desde un primer momento fueron muchas voces las que se alzaron para reclamar, y exigir a Felipe y compañía que hicieran algún gesto real de cara a los ciudadanos, por ejemplo, destinar los millones del emérito conseguidos de manera fraudulenta a ayudar a reconducir la dificilísima situación financiera del país. Que sigan esperando. Evidentemente, ni rastro de una medida como esta. Pero lo mínimo que se le puede exigir a Felipe es que después, no se haga el estupendo constatando lo que ya sabemos. Felipe VI ha asistido esta mañana al pleno extraordinario de la Cámara de Comercio de España. ¿Y qué ha dicho desde el atril? Que el país se concentre en dar respuesta a los retos económicos que planteará la congelación de la economía durante un largo periodo. Sin duda, las medidas de confinamiento adoptadas bajo el estado de alarma han dejado consecuencias importantes en el ámbito económico y social. Por ello, ahora debemos poner todo nuestro empeño en hacer compatible la seguridad sanitaria con la necesaria actividad económica. Tantos años de estudio de cómo ser rey para decir obviedades. El rey Felipe rompió el protocolo. El rey Felipe rompió el protocolo cuando celebró el atípico Día de las Fuerzas Armadas, sin las pompas militares ni la parafernalia, pero con un gesto que ha llamado la atención de la prensa española. La pandemia por coronavirus ha obligado a los militares implicados en el acto a mantener las distancias del caso, mientras que el rey Felipe fue sin la reina Leticia en una decisión que generó suspicacias. Acompañado por la ministra de Defensa, Margarita Robles, el rey Felipe ha protagonizado, tras otro minuto de silencio por los agentes caídos en combate y nuevamente por las víctimas del coronavirus, una videoconferencia. Cuando el rey Felipe habló con militares españoles que se encuentran en el extranjero, llegó el momento sorpresivo. El contraalmirante Villanueva fue el protagonista de la pregunta que lo tomó de imprevisto cuando le habló Felipe. El rey Felipe acudió al acto sin sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, quienes sí habían estado en el minuto de silencio histórico en homenaje a las 27.000 víctimas por el COVID-19 para dar paso al duelo nacional por 10 días. ¿Cómo le respondieron al rey Felipe? La sorprendente pregunta del rey Felipe a un militar durante el Día de la Fuerza Armada. Durante la jornada de ayer se festejó el Día de las Fuerzas Armadas, y en este contexto, el rey Felipe, lejos de su tropa militar, lo celebró. Recordemos que en medio de la pandemia que se vive en el mundo entero, todos se ven obligados a mantener distancia.
En este día tan especial, el rey, alejado de la reina Leticia y sus hijas, pero en compañía de la ministra de Defensa, Margarita Robles, fueron protagonistas de una videoconferencia que realizaron desde el Mando de Operaciones de Madrid. En medio de la misma, Felipe VI y los presentes dedicaron un minuto de silencio de manera simbólica para todos los caídos en combate, y para aquellos que perdieron la vida debido al coronavirus. Algunos de los que formaron parte de este acto fueron efectivos de las Fuerzas Armadas, entre los que se destacaron los militares españoles que se encuentran en el extranjero. Justamente, uno de ellos, el contraalmirante Villanueva, fue sorprendido por el monarca tras lucir el uniforme militar pero cubriendo su cara con una mascarilla para protección de contagio. Por otro lado, el monarca quiso dejar en claro el porqué del interés por la familia del contraalmirante. Bueno, para la información del resto, es que el hijo del contraalmirante Villanueva es jugador de fútbol americano y además muy bueno, creo. Así que esperemos que empiece la temporada pronto, señaló y aprovechó para agradecer el esfuerzo y sacrificio de toda la sociedad española, y alentó a todos que no debemos bajar la guardia. El rey envía un mensaje de esperanza. El rey ha enviado este sábado un mensaje de esperanza y confianza en el futuro de España, que está atravesando la crisis sanitaria más importante de su historia reciente y aún deberá superar tiempos difíciles, pero que es un gran país que encara siempre de frente las dificultades, por importantes o graves que sean, y las sabe vencer. Felipe VI ha transmitido esta idea durante una videoconferencia con militares celebrada con motivo del Día de las Fuerzas Armadas. La crisis del coronavirus ha impedido este año celebrar esta festividad con un gran desfile militar en esta ocasión previsto en Huesca, pero el rey ha aprovechado la ocasión para contactar con distintas unidades militares en diferentes operaciones. Desde la base de Retamares, en Madrid, el rey ha transmitido su dolor por las víctimas de la pandemia, entre las que también se encuentran miembros de las Fuerzas Armadas, y ha expresado su reconocimiento por la permanente vocación de servicio a España de los militares. Tras más de 2 meses de estado de alarma, el monarca ha celebrado que la situación generada por el COVID-19 ha mejorado notablemente, aunque ha emplazado a toda la sociedad a continuar siendo prudentes y no bajar la guardia. En este contexto, ha aplaudido la aportación de las Fuerzas Armadas a la lucha contra esta crisis, en la que han demostrado su capacidad, preparación y disponibilidad, así como sus valores y virtudes. Habéis afrontado cualquier tarea que se os ha solicitado, estando en todo momento y lugar donde los ciudadanos os han necesitado. Un compromiso con la sociedad que habéis ejercido con profesionalidad y eficacia, con respeto y humanidad, y que permanecerá como ejemplo y motivo de orgullo para todos los españoles, ha aplaudido Felipe VI. Esta labor, según ha reconocido el rey, no ha sido una tarea fácil, y ha obligado a las Fuerzas Armadas a realizar una rápida adaptación para poder asumir los compromisos de la Operación Balmis mientras continuaban cumpliendo con sus misiones permanentes, tanto fuera como dentro de España. Este esfuerzo contra el coronavirus ha tenido el reconocimiento de la sociedad, y el monarca así lo ha reconocido también. Quiero deciros también que me siento muy orgulloso de la profunda identificación del pueblo español con sus Fuerzas Armadas que, en esta situación, las ha sentido como suyas y a su lado más que nunca. Durante la videoconferencia Felipe VI ha tenido oportunidad de contactar con algunas de las unidades implicadas en esta lucha contra el COVID-19, como efectivos de la Unidad Militar de Emergencias o el Regimiento NBQ del Ejército de Tierra. A todos ellos les ha felicitado por su capacidad de adaptación y la especialización demostrada para hacer frente a situaciones nunca deseadas. También ha contactado con el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid, que durante la pandemia ha visto rebasadas sus capacidades igual que el resto de la capacidad sanitaria española. Según ha detallado el director del centro, el hospital tuvo que ampliar su capacidad de camas en un 51%, en un 450% las urgencias, y en un 277% la capacidad de cuidados intensivos.
El Gómez Ulla marcará estos meses como un hito por su desempeño en circunstancias muy complejas, ha reconocido el rey. El coronavirus también ha afectado a las misiones en el exterior, ya sea por el contagio de alguno de sus miembros, la paralización de los cometidos o el retraso en el relevo. Este último es el caso de los militares desplegados en Líbano, que tendrán que esperar 1 o 2 meses a que lleguen los efectivos que les relevarán en la misión, según ha explicado desde Marjayoun el general Marcos Yago. Miembros de la Legión, el rey les ha transmitido su felicitación por el centenario que se celebra este 2020, y ha manifestado su deseo de encontrar la manera adecuada de poder celebrar con ellos este acontecimiento. También ha hablado con el contingente desplegado en el Báltico para la vigilancia de su espacio aéreo, un ejemplo que Felipe VI ha destacado como la manera más clara de demostrar el compromiso de España con sus aliados internacionales. En cuanto a Irak, operación que el rey visitó en enero de 2019, el coronel César García del Castillo ha detallado su labor de lucha contra otra pandemia internacional como es el terrorismo. Desde el año 2015, los militares españoles han entrenado ya a más de 50.000 miembros de las fuerzas de seguridad iraquíes para combatir al Daesh. También ha conectado en la videoconferencia el contraalmirante Villanueva, al frente de la Operación Atalanta, de vigilancia de las aguas del Índico frente a la costa de Somalia. En su caso, el COVID-19 retrasó su misión, y además les impedirá descansar en puerto durante toda la operación. El rey se ha permitido en este momento hacer un paréntesis para preguntar al contraalmirante por la situación en Estados Unidos de su hijo, jugador profesional de la NFL de fútbol americano. Por último, han detallado su labor los jefes de las unidades encargadas de la vigilancia permanente de la soberanía española, tanto terrestre como marítima y aérea. La ministra de Defensa, por su parte, ha compartido el reconocimiento a la labor de todos los hombres y mujeres que forman las Fuerzas Armadas, y ha tenido un recuerdo para los fallecidos durante este año, en especial a los pilotos del Ejército del Aire de San Javier, en Murcia, víctimas de accidentes aéreos. Robles ha